Hola, este soy yo. Gabriel está comiéndose una pizza deliciosa, ¿verdad? Ya saben cómo es la cosa, una Coca-Cola rica ahí, devorándome esa deliciosa pizza. Pero el problema fue que después de comerme la pizza sentí como un aire en el estómago y la verdad creí que era cierta cosa de la cual me arrepentí. ¡Qué inflación! ¿Qué? Eso no es inflación, esto es inflación. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios de un país durante un periodo de tiempo determinado. Normalmente es un año. Cuando el nivel general de precios sube, con cada unidad de moneda se adquieren menos bienes y servicios. Es decir, la inflación refleja una disminución del poder adquisitivo de la moneda, una pérdida del valor real de un medio de intercambio interno y unidad de medida de una economía. De la inflación se derivan varias causas y la primera de ellas es la inflación por consumo o demanda. Esta inflación obedece a las leyes de la oferta y de la demanda. Si la demanda de bienes excede la capacidad de producción o de importación, los precios tienden a aumentar. En segundo lugar se encuentra la inflación por costes. Esta inflación se genera cuando el precio de las materias primas, dícese cobre, energía, petróleo, entre otros, aumenta, por lo cual su productor, queriendo mantener su margen de ganancias, aumenta su valor. En tercer lugar se encuentra la inflación autoconstruida. Esta inflación ocurre cuando se prevé un incremento futuro de los precios, por lo cual se empieza a configurar y ajustar desde antes su mismo valor para que tengan un crecimiento gradual. En cuarto y último lugar está la inflación generada por la expectativa de inflación o círculo vicioso. Esta inflación se genera en los países de alta inflación donde los trabajadores piden un aumento de su salario para contrarrestar los efectos de la inflación, dando pie al aumento de los precios por parte de los empresarios y así dando origen al círculo vicioso que mencioné anteriormente. Una de las grandes preocupaciones de la economía mundial es el alza generalizada de los precios de los bienes y servicios que se producen, como consecuencia de los altos precios del petróleo. Como se sabe, el petróleo no solamente sirve como fuente energética, sino que de él se derivan más de 3.200 subproductos, cuyos costos de producción se incrementarán en la medida que suban los precios del crudo. Entre ellos se pueden mencionar algunos fungicidas, herbicidas, insecticidas, acetonas, plaguicidas, abonos agrícolas derivados del carbono, gasolina para aviones, etc. Los productos agrícolas, que son la base de nuestra canasta familiar y de la industria, necesitan insumos derivados del petróleo, a lo que alguien llamó el alimento de nuestros alimentos. En la medida en la que los precios del petróleo aumentan, estos se transfieren a sus subproductos y a los productos agrícolas, haciéndolos mucho más caros. Son varias las organizaciones que fijan el precio del petróleo, pero la más importante de ellas es la OPEP, la Organización de Países Exportadores del Petróleo, la cual fue fundada el 14 de septiembre de 1960, como resultado de unos acuerdos previamente realizados en el primer Congreso Petrolero Árabe realizado en el Cairo, Egipto, a iniciativa del gobierno venezolano precedido por Rómulo Betancourt y también por aquel entonces ministro de Minas y Hidrocarburos, Juan Pablo Pérez, y también finalmente por uno de los ministros de Recursos Minerales y Petróleo de Arabia Saudita. La OPEP puede tener gran influencia en el mercado del petróleo, especialmente porque en sí puede tomar la decisión de aumentar o disminuir la producción del mismo. La OPEP también controla el 43% de la producción de petróleo a nivel mundial y el 81% de las reservas de petróleo. Un punto de referencia del crudo es un producto de petróleo estandarizado que sirve como precio de referencia conveniente para los compradores y vendedores de petróleo crudo. Los puntos de referencia se utilizan porque los precios de petróleo difieren según la variedad, calidad, fecha de entrega y ubicación. El crudo Brent es un petróleo liviano con una gravedad API de 38,6 grados, aunque no tanto como el West Intermediate, con una API de 39,6 grados.
Contiene aproximadamente un 0,39% de azufre, siendo así considerado como petróleo dulce. El Brent es ideal para la producción de gasolina. Se suele refinar en los países de Europa noroccidental, pero cuando los precios del mercado son lo suficientemente bajos para exportarlo, las refinerías de la costa este de Estados Unidos y el área mediterránea también lo procesan. Este petróleo es considerado de los más pobres debido a su poder calorífico. La producción petrolífera de Europa, África y Oriente Medio tienden a venderse al precio que marca el barril de crudo Brent. Es decir, marca un precio recomendado o estándar para un 78% de las diferentes variedades de crudo mundial que lo toman como referente. El barril de Brent cotiza en el IPE, International Petroleum Exchange de Londres, a partir de opciones y futuros. La unidad en la cual cotiza el barril de Brent es en dólares. Como dato adicional, un barril de Brent equivale a 42 galones estadounidenses o a 159 litros aproximadamente. En 2005 pasó la siguiente situación entre el IPE, el International Petroleum Exchange, y el ICE, International Continental Exchange. Obviamente esto fue realizado en inglés, pero yo les voy a hacer una traducción a un español mexicano. Oye, güey, dame la cotización del petróleo. Pues, güey, tómala. Lo que quería decir con esta pequeña traducción mexicana fue que originalmente el petróleo de Brent se comercializaba en el IPE, pero a partir de 2005 esto cambió porque pasó a manos del ICE con el símbolo de B, y en el New York Mercantile Exchange se comercializa con el logo de BZ. Con esto damos por terminar nuestra explicación sobre la inflación. Si tienen alguna duda o consulta o pregunta, ahí están nuestros tres grandes expositores, Sofía, Pedrito y Gabino, el mexicanito. Muchas gracias. Gracias.